Buenas tardes a todos, buenos días Sudamérica. Bienvenidos a este primer debate del tema 5, donde hablamos del rol docente. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Ferrer y a Marly Fiorentín, que van a hablar con nosotros sobre la formación inicial del profesorado, que es el primer debate que tenemos en este tema y con el que queremos introducirnos a hablar de la figura del docente en la educación del siglo XXI. En este primer eje vamos a tratar de dar respuesta al rol que debe asumir tanto el aprendiz como el profesor y cómo transformamos la información en conocimiento trascendental para trasladarla al aula. Tratamos de dar respuesta, como sabéis, a cómo estamos aprendiendo en la sociedad digital y para ello nos planteamos cómo es esta primera formación inicial del profesorado y cómo es la labor del día a día. La estructura del debate de hoy, vamos a tener una ponencia de Rodrigo Ferrer, después pasaremos con Marly Fiorentín y hoy tenemos como novedad que, Rodrigo nos habla desde Madrid, España, Marly está en Brasil y hoy no vamos a contar con traductor en directo, por lo que nuestros ponentes van a hacer un esfuerzo por hablarnos más despacio, para que tanto la comunidad de un lado como la del otro pueda seguir la ponencia. Estamos seguros de que va a ser así y vamos a intentar después abrir un espacio de preguntas con nuestros dos ponentes y intentando entendernos de la mejor manera posible. Os dejo en primer lugar con Rodrigo. Deciros, él está trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Él es profesor de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Y Rodrigo, te dejo la palabra. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros, compartir este momento tan apasionante de juntar aguas y juntar fronteras. Y espero hablar lo más despacio posible para comprendernos, aunque desde luego no es en lo que mejor me muevo yo, en hablar despacio. Cuando se me hizo la pregunta de cuál es el papel del profesor del siglo XXI, pues en un primer momento me pareció algo que podía ser sencillo. Sin embargo, sobre todo pues para alguien que se dedica a la educación, o no sea ya esto, sino un alumno de primero de pedagogía o de magisterio, debería ser básico saber para qué sirve la educación, cuál es la labor del docente. Sin embargo, no sabemos muy bien para qué sirve la educación y por lo tanto nos es difícil saber el rol, el papel que debe jugar el docente. De manera lo más rápida posible, aunque hablando lo más despacio también, voy a tratar de dar respuesta, buscar la respuesta a este concepto. ¿Para qué educar? La eterna pregunta de ¿para qué educar o para qué la educación? Se divide en dos posiciones enfrentadas. La educación como motor de cambio o como instrumento de servicio a la sociedad. Y por tanto, de perpetuar esquemas. Ante esta disyuntiva, hemos encontrado históricamente la respuesta de que educar sirve para preparar para la vida. Si educar es preparar para la vida, supone dotar al alumno de capacidades, de estrategias, saberes, que le permitan desarrollarse íntegramente como persona en la sociedad, para su trabajo, etcétera. Es decir, que al final, además de esto, educar en valores, en la capacidad crítica, en la intervención social, al final, preparar para la vida, que podemos contestar que ese puede ser el objetivo final de la educación, sirve tanto a la sociedad en sus demandas como para su transformación. En España las leyes de educación tratan de preparar la vida basándose en lo que llamamos competencias básicas. En muchos países también existe esto del desarrollo de las competencias, que no son más que ciertos saberes complejos que permiten a las personas poner en movimiento conocimientos, habilidades, actitudes para responder eficazmente a situaciones vitales.
situaciones laborales, sentimentales, etcétera. Frente a la dicotomía del fin último de la educación que estábamos hablando antes, perpetuación versus transformación, decíamos que preparar para la vida, en su más amplio sentido, significa no tanto acceder o atender ciegamente a las demandas sociales, sino vivir para la sociedad y criticarla para mejorarla. Y si educar significa preparar para la vida, y preparar para la vida se consigue mediante el desarrollo de ciertas competencias, entre las cuales, curiosamente, no se encuentra la memorización, no tiene ya sentido mantener un sistema memorístico basado en la educación. Para preparar para la vida hoy, por tanto, lo que necesitamos es conseguir que el alumno sea capaz de desenvolverse dadas unas situaciones sociales, dadas unas características sociales. Y tenemos que saber entonces cuáles son esas características sociales. ¿Qué demanda la sociedad? Bien, pues estamos en la sociedad de la información, estamos en la sociedad de la comunicación, e Internet permite un acceso muy sencillo e inmediato al conocimiento global. Por lo que en esta sociedad de la información y la comunicación no se hace ya necesaria la memorización de contenidos. Lo que requiere son personas capaces de tratar la información. ¿A qué me refiero con tratar la información? A saber acceder a la información, encontrarla tras una búsqueda eficaz, seleccionarla, reelaborarla, o contrastarla previamente, contrastamos, reelaboramos, para luego poderla aplicar a contextos reales. Y actualmente, incluso hasta difundirla. Además, las posibilidades de aprendizaje y trabajo cooperativo que nos brinda Internet requieren, ¿qué es lo que nos están viendo? Pues ciudadanos cuya educación conjugue de manera más equilibrada lo cognitivo y lo emocional. Es decir, desarrollo de habilidades sociales. Para dar respuesta a tales demandas sociales, el profesor será, por tanto, esto lo tenemos aquí, no deberá ser capaz tanto de aportar información como de orientar en el proceso de búsqueda, de acceso a la información y su tratamiento, como decíamos antes, por parte del alumno, para que sea él, el alumno, quien desde su indagación acceda al conocimiento y que sea el alumno quien lo construya por sí mismo. Y en realidad este rol, este papel, no es más que el que ya se proponía a finales del siglo XIX los movimientos de renovación pedagógica, la escuela nueva, etc. Este éxito se ha visto reducido a experiencias aisladas, de muy poco reconocimiento. Muy loables, propuestas muy adecuadas, pero de muy poca repercusión. Es decir, que el profesor abandonaría ese sistema bancario que decía Paulo Freire, que mis amigos brasileños conocerán bien, donde el profesor deposita los contenidos en el alumno para que tras memorizarlos sea capaz de repetirlos lo mejor posible, para convertirse en un mediador del aprendizaje, de un orientador del alumno que le guía en el proceso de adquisición de conocimiento, de capacidades, de habilidades. ¿Qué ocurre? Que las posibilidades multimedia e interactivas de aprendizaje colaborativo que brindan las TIC a día de hoy facilitan enormemente la incorporación de esta manera de actuar del profesor. Por este motivo yo auguro una gran posibilidad o la posibilidad de éxito total y de difusión total de estos métodos o similares adaptados al siglo XXI que ya se nos proponían con los movimientos de renovación pedagógica. Ya que las TIC, su capacidad multimedia y la interacción nos la posicionan como un recurso de primer nivel. De hecho, mis experiencias, y aquí Marley seguro que también puede contrastarlo, de buena formación del profesorado en tecnología en la actualidad,
ya no se centra en un aprendizaje técnico de las herramientas, sino en una aplicación metodológica adecuada de los recursos tecnológicos. Por otra parte, si como hemos visto la sociedad del conocimiento necesita personas, perdón que me pasa de diapositiva, todavía esta no quiero que la veamos. Si necesita personas, decía, capaces de trabajar colaborativamente y aprender de los demás, como estamos haciendo hoy, aprender con los demás, el profesor entonces deberá prestar más atención al desarrollo emocional de los alumnos. No tiene que compartir como conocimiento, no debe comprender que el conflicto que va a surgir en toda relación humana y grupal es una oportunidad para el aprendizaje, para la mejora. No deberá dotarles de habilidades sociales que les permitan trabajar en equipo. Así pues, una de las funciones fundamentales del profesor del siglo XXI será la de centrarse en los aspectos emocionales de sus alumnos y no tanto en los cognitivos. No digo que los cognitivos se aparten, pero sí es verdad que deberán dársele mayor preferencia a los emocionales, que actualmente los tenemos prácticamente apartados. Sin embargo, el profesor actual se encuentra con una barrera insalvable, o muy difícil de salvar. Y es una evaluación, o el concepto de evaluación que transmiten las políticas educativas actuales, que pervierten el sentido pedagógico de la evaluación, porque cuando debería suponer un momento de descubrimiento de los errores para el aprendizaje, se convierte en un momento de censura, en un momento de control, de selección, y por si fuera poco, además de esta perversión de la evaluación, nos encontramos que, para mayor absurdo, voy a poner un ejemplo. Iba a contar una cosa, voy a poner un ejemplo. Imaginemos una persona que paga más dinero en función del volumen de las cosas que se ofrezcan, no de su valor intrínseco, no en función del peso, sino en función del volumen. Cualquier cosa que ocupe mucho pagaría más. Dada esta supuesta circunstancia, ¿qué haría cualquier persona? Buscar el material que más ocupe para ofrecérselo a cambio de dinero. No solamente eso, sino el que menor valor le suponga su obtención, que pueda conseguir de forma muy sencilla, barata, que le cueste muy poco transportar. Y si hay alguien que se le ocurre ofrecer 5 o 10 gramos de oro de 24 quilates, vería que a cambio no se le devolvería ni una milésima parte de su valor real. Además, sería tachado de loco por sus compañeros. Esto es una de las cuestiones que ocurren con el planteamiento actual de la evaluación. El profesor que trata de cumplir con el rol que le encomienda la sociedad actual o la sociedad del siglo XXI, tal como hemos argumentado previamente, va a entregar a la sociedad alumnos cargados de oro. Es decir, capaces de tratar la información, como hemos hablado antes, personas críticas, comprometidas con la sociedad, cargadas de habilidades sociales, educados en las emociones, creativos, y sin embargo no van a ser pagados, van a ser evaluados de la manera más desastrosa, obteniendo los peores resultados. No se les permitiría entrar en la universidad. ¿Por qué? Porque lo que se les evalúa, lo que se pone a prueba, es su capacidad de memorización, que actualmente es a todas luces inútil. Y lo que deberíamos conseguir es más valorar otras cosas, como es la creatividad, el tratamiento de la información, la lógica, el razonamiento, todo esto que vemos en esta diapositiva de aquí. El trabajo colaborativo, el compromiso social, la actitud crítica. Este es el absurdo al que me refería. Seleccionamos como mejores y evaluamos lo más positivamente a quienes están preparados para responder a las características sociales del siglo pasado y no del siglo XXI. Y lo peor es que aquel profesor que hace lo posible por enriquecer de oro a sus alumnos, se le tacha de loco. Por lo tanto, para que el profesor no esté atado de manos, es básico cambiar las políticas de evaluación educativa y que midan el peso. Si alguien entrega oro,
que le midieran el peso, que le midieran el valor intrínseco, pero no el volumen, como ponía antes en el ejemplo, según este símil que he planteado. Es decir, se deben legislar fórmulas evaluativas que valoren los aprendizajes necesarios en el siglo XXI y no la memorización necesaria en el XIX. Y solamente es el profesor quien podrá cumplir, solamente así es el profesor podrá cumplir ese papel que la sociedad le encomienda. Si no, hasta ese momento, pues preparará alumnos que memoricen. Con esto he planteado las necesidades de la educación que veo yo con respecto al siglo XXI. Lo que pasa es que yo me planteaba otra pregunta, y es, ¿cómo será la sociedad del futuro? Y entonces, ¿qué papel jugará el docente? Sobre todo porque yo me dedico a la educación o a la formación permanente del profesorado, a la formación inicial del profesorado en la Facultad de Educación, como ha dicho Jesús, de la Universidad Complutense, y también en la Escuela de Magisterios CUNY, y colaborando con otras empresas, otras editoriales, etc. Entonces, me preocupa especialmente cómo debemos preparar a los maestros del futuro. Pero para eso me pregunto, ¿cómo será el futuro? Pues, si siempre ha sido difícil prever cómo va a ser, ahora más difícil que nunca, porque desde luego va a ser más cambiante que nunca, muy impreciso. Así, la previsión del futuro papel del docente será igual de impreciso. Sabemos que va a ser una sociedad cambiante. Bueno, pues por lo tanto, lo único que tenemos que pensar es, si la sociedad va a ser cambiante, preparemos docentes que se enfrenten a cambios vertiginosos de manera fácil. Si el futuro es impreciso, no podemos predecir cuál será el papel del docente más allá del siglo XXI o a finales del XXI, pero sí podemos responder a esta necesidad, que sea innovador, que no tenga miedo al cambio, que no tenga miedo a lo desconocido, que sea capaz de acomodarse a realidades cambiantes, a realidades impredecibles, y que se encuentre contento en entornos desconocidos, novedosos para él, que sea crítico con él mismo, con su trabajo en la sociedad. Perdón. La formación del profesorado, entonces, deberá encaminarse fundamentalmente al desarrollo de la capacidad creativa y a su aplicación, no solamente aprender técnicas de creatividad, sino cómo utilizo, primero encontrar técnicas, no solamente ser creativo y punto, sino buscar técnicas, enseñarle técnicas para que acceda a esa capacidad que todos tenemos. Y posteriormente, enseñarle a cómo aplicar esa capacidad al entorno educativo, esa capacidad creativa. Pero también desarrollar el espíritu crítico, porque un entorno novedoso requiere personas que sean críticas consigo mismas, para aprender de los errores que indudablemente van a tener, y también para la actuación social. Así estaremos preparando a los docentes del mañana para acomodarse en estos entornos cambiantes. Formar ahora mismo a los docentes en materias muy concretas, lo que vamos a descubrir es que quedarán obsoletas en muy poco tiempo. La rapidez con la que nos movemos en la sociedad actual seguro que se va a acelerar, y por lo tanto crearemos docentes poco preparados para su situación. Deberíamos preparar más capacidades de los maestros. Yo quería terminar mi exposición, además de que dejo aquí este resumen, en unas cuantas preguntas que creo que he dejado también, o si no aparecerán en breve, en el foro, después de lo que he hablado. Por un lado, ¿por qué existe una distancia tan grande entre la situación real del aula y las competencias básicas que supuestamente deberían desarrollarse? ¿Por qué seguimos en las aulas centrándonos en la memorización cuando las competencias ni la nombran? Otra pregunta, ¿por qué la mayoría del profesorado, yo creo que aquí podríamos debatirlas también, ¿por qué la mayoría del profesorado prefiere el inmovilismo a la búsqueda de nuevos métodos de innovación docente? Yo es lo que encuentro cuando voy a formar a profesores en activo. Me encuentro
profesores que se encuentran cómodos. No sé si será la comodidad, no sé si será desmotivación, no sé si será que no están formados en creatividad e innovación. Normalmente ponen la excusa del tiempo. Tienen poco tiempo. No sé si será esto. Otra pregunta que yo lanzo a este grupo. ¿A qué intereses puede responder esta persistencia de políticas educativas? En España estamos en un momento de cambio de políticas educativas y se están volviendo a plantear aprendizajes memorísticos propios de la sociedad del siglo XIX o XX. Un par de preguntas más y acabo. La formación inicial y permanente del profesorado, acabamos de decir que debería profundizar sobre todo en el desarrollo de la creatividad, de su aplicación en la educación, el impulso del espíritu crítico. ¿Es imaginable, es posible un plan de estudios universitario que contemplara estos aspectos en detrimento de las asignaturas más tradicionales? Que formara en estas capacidades y no tanto en asignaturas tradicionales. Y para finalizar, algo que no he tocado en mi ponencia, pero sí he dejado un enlace de una propuesta de José Antonio Marina, y es, no sé, que no sería más adecuado, diría yo imprescindible, la institucionalización de entidades que propusieran metodologías innovadoras, que propusieran metodologías que respondieran a las necesidades de la sociedad del siglo XXI, pero también instituciones que realicen investigaciones profundas sobre sus características, sus ventajas, sus inconvenientes, su impacto pedagógico. Creo que vamos dando palos de ciego cuando estamos buscando metodologías novedosas. ¿No deberían crearse instituciones como, ya digo, he podido detectar hace casi unas semanas que ha creado José Antonio Marina? Pues estas son las preguntas que ahí dejo para poder debatir en un rato. Muchas gracias y doy paso a Marley. Marley, tu turno. Tienes que activar tu candado. No escuchamos a Marley, creo. Marley, no tienes audio, dicen por aquí, no te escucho yo, pero tampoco te escuchan los demás. Deberías activar el micrófono. Marley, no se te escucha nada. En la parte inferior tienes un icono que pone hablar, falar, supongo. Deberías pinchar ahí. Justo al lado donde pone hablar, un poquito más a la derecha. Perfecto, Marley, ahora se te escucha perfectamente. Marley, te escuchamos.
Lo has vuelto a cerrar, Marley, creo, ¿eh? Marley, tienes que pulsar el candado al lado de hablar y dejarlo pulsado. Ahora, ahora, muy bien. Ahora. Sí, ahora sí. Perfectamente, Marley.
Disculpa, Marley, puedes pasarlas tú misma, pulsando el botón. Abajo en las flechas, como... Sí.
Jesús, no sé si alguien canalizará las preguntas o respondemos directamente en el foro a viva voz o escribimos o directamente nos vamos al foro por escrito. Bueno, como no hay respuesta, mientras tú hablabas, Marley, he estado leyendo las participaciones de quienes estaban escuchando y, y además, escuchándote a ti, sobre todo, me ha gustado especialmente la parte que decías de que el profesor tiene que ser creador, tiene que ser autor. Eh, Creo que vivimos, me incluyo yo como profesor también, demasiado tranquilos en la conciencia de que constantemente nos van a estar dando los materiales hechos y creo que el profesor debe saber construir sus propios materiales para adaptarse a la realidad social, pero más de aula. Creo que es imprescindible que el docente asuma también ese papel de autor que decías. Mira, estoy hasta que los tutores o los ponentes tutores nos envíen alguna pregunta. Estoy viendo aquí algo que dice Miguel Ángel Pérez Álvarez, frente a que me inquieta que no entra en las consideraciones de los ponentes, que esta generación ha crecido con un contexto cultural tecnologizado, especialmente por el HTML, y eso ha provocado cambios en el modelo cognitivo. ¿Cómo conciben el ambiente de aprendizaje con una generación así? Yo, Miguel Ángel, por un lado, es verdad, estoy de acuerdo en que nuestros actuales alumnos de primaria y parte de secundaria están creciendo en entornos muy tecnificados, hasta tal punto que no necesitan, por nuestra parte, dar ningún tipo de información adicional técnica sobre el uso de la tecnología. Y es verdad que está cambiando, yo considero que está cambiando el modelo cognitivo. No hay muchos estudios al respecto, pero sí es verdad que ahora no accedemos a la información de la misma manera. Antes leíamos un libro por el principio, continuábamos hasta que acababa, y ahora leemos, digamos, a saltos. Vamos a una página web, leemos un cachito, nos interesa algo, pinchamos el enlace y vamos a otro lugar que nos plantea. Los alumnos son multitarea, hacen más cosas. Hay un vídeo por ahí donde demuestra que las horas que los alumnos pasan utilizando recursos tecnológicos son más que las horas que tiene el día. Y esto no es más que porque son multitarea, porque hacen muchas cosas a la vez, muchas tareas a la vez.
Quiero decir con esto que no solamente considero que cambia como bien dices Miguel Ángel, el modelo cognitivo, sino que también está cambiando la forma de acceder al conocimiento de nuestros alumnos. Por eso yo subrayaba bastante en que eso es hoy. Y yo no pretendía dar respuestas, o no he buscado respuestas para el hoy, sino para el mañana. Ese hoy va a cambiar dentro de, qué sé yo, 2 años, 3 años, 4 años, seguro que el acceso a la información será radicalmente diferente. Y entonces habremos estado formando a nuestros alumnos hacia un estilo cognitivo de aprendizaje muy concreto y en unos entornos muy concretos que ya no sirven. Habremos preparado a los profesores para encargarse de acceder o de conseguir que los alumnos accedan a la información y construyan de esa información el conocimiento de una manera muy concreta que ha quedado obsoleta. Eso es a lo que me quería referir también en mi ponencia antes. Y es, debemos formar a los maestros, a los profesores en ejercicio y en la formación inicial hacia modelos cambiantes, hacia espacios cambiantes. Dentro de poco los ambientes van a ser muy diferentes, los contextos, la forma de aprender, y entonces los profesores seguirán formados de la misma manera. Debemos formar al profesorado en creatividad, enseñarles técnicas creativas, pero también cómo aplicar la creatividad para, como decía Marley, crear sus propios recursos, etc. Aquí alguien de Educarred Colombia decía si alguien está moderando, pues de momento no, si alguien se anima, lo agradeceríamos Marley y yo. Decía que alguien de Educarred pretendía moderar, no sé si se estarán poniendo ahora mismo en ello. Si me permites, Marley, estaba leyendo también por aquí, ahora mismo se me ha ido por aquí, no sé quién era. Bueno, he leído varias, 2 o 3 intervenciones donde se decía algo así como que no están de acuerdo, como que la culpa es del profesor. Yo creo que todos debemos asumir nuestra parte de culpa. Y por un lado, nosotros como profesores tenemos cierta parte de culpa. Yo en mi ponencia es cierto que he estado planteando que los mayores obstáculos son referidos a las políticas educativas. Estoy hablando despacito para que me entiendan en Brasil. Referentes a políticas educativas, y yo me refería sobre todo a políticas evaluativas, políticas que hagan que la evaluación valore otros aspectos que no sean únicamente los memorísticos. También he intervenido en alguna ocasión diciendo que
que se tacha de loco al docente que le da por innovar y por cambiar y por preparar a los alumnos para algo que luego no les va a servir, sí para la vida, pero no para evaluarles. Dicho esto, dicho que es cierto que las políticas educativas es el gran obstáculo que nos encontramos los docentes, yo creo que basta ya de no ponernos en marcha los docentes. Evidentemente todos los que estáis aquí es porque tenéis esas inquietudes y es a quien menos va a dirigirse. Es como cuando regañamos a nuestros alumnos cuando no vienen y regañamos a los que han venido. Pues algo parecido. Estamos aquí diciendo que los profesores también tenemos culpa y se lo estamos diciendo a quienes probablemente seáis los más innovadores y más preocupados por cambiar y por innovar. Pero yo creo que es muy importante también asumir cada uno nuestra culpa, digamos, o nuestras responsabilidades. Si asumimos nuestras responsabilidades, sabremos que hay algo que debemos cambiar. Y si sabemos que hay algo que debemos cambiar, nos pondremos en movimiento para ello. Si no, caeremos en el inmovilismo. A mí, que me lo arregle la política. Creo que es importante que asumamos nuestro papel y nuestra responsabilidad, independientemente de las políticas educativas, que podemos también intentar desde nuestra posición cambiarlas o mejorarlas. Aquí veo que también, a ver, decía Elena Mosquera, que es docente de la escuela en multigrado, una brea de Sincelejo alrededor de este proceso. Pregunto y digo, ¿dónde queda lo tradicional cuando aún nuestros coordinadores están arraigados en estos procesos antiquísimos? Se me fue. Y dejan a un lado todo lo que tiene que ver con TICS y al niño con el medio. Efectivamente, Eliana, yo soy un firme defensor de la formación, no tanto del profesorado, sino de los equipos directivos. El motor de cambio de la sociedad o de la educación dentro de esa sociedad pueden ser las políticas educativas y el motor de cambio de la educación en el aula es el profesor. Pero el motor de cambio del centro docente es el equipo directivo. Por lo tanto, diría lo mismo que decía antes para el profesor. Educar, formar a los equipos directivos en torno a la preparación a el cambio. No sé si Marley quería aportar algo más con respecto a esto.
Decía Miguel de México que la UNESCO, lo leo, la UNESCO distingue entre Sociedad Mundial de la Información y sociedades del conocimiento, donde es necesario transitar del acceso ilimitado de contenidos y datos principalmente a través de Internet al tratamiento de esta información y su aprobación para ser transformada en conocimiento. ¿Cuál sería el papel del profesor en esta transición? Pues efectivamente, Miguel, yo lo que decía con mi ponencia anterior era me refería a esto precisamente cuando decía el tratamiento de la información. Y alguien no entendía el concepto mediador, alguien de Brasil, no sé si significa algo diferente allá. Entendemos por mediador a aquel profesor que media en el proceso de enseñanza y aprendizaje, entendemos por orientador a aquel profesor que no imparte los contenidos, no transmite la información, sino que orienta al alumno en su búsqueda, en la búsqueda de esta información y guía al alumno para que sea él quien lo vaya construyendo de manera autónoma. Por tanto, respondiendo o tratando de responder, como veo yo, a tu pregunta de cuál sería el papel del profesor según esta visión de la UNESCO, es precisamente esta, de orientador, guía, mediador. No quien traslada la información, sino quien consigue que los alumnos traten la información. Y tratar la información no es solamente leer la información o acceder a ella. Eso es una pequeña parte del tratamiento de la información. Tratar la información significa sí acceder a ella, por un lado, pero también trabajarla para crear algo nuevo. Algo que aporte valor y que sea aplicable a un problema, a una situación que se le puede plantear en la vida. El profesor, ¿qué podrá hacer? Ponerle situaciones, casos, experiencias, proyectos. Todo esto, yo es lo que también me refería a mi ponencia con respecto a todos esos movimientos de renovación pedagógica. Esas metodologías que desde el siglo XIX, siglo XX se nos están proponiendo, trabajan este perfil del docente. Y es que no es necesario que transmita la información, sino que consiga que el alumno acceda a ella y la trate para pasar la información pura a conocimiento. Y ese es lo que en España llamamos, no sé si por allá es diferente, es tratamiento de la información. Pues bien, amigos de Educarrer, de parte de México, les damos las gracias por haber participado en el foro. Gracias a Rodrigo Ferrer, a Marly Florentín y a Miguel Ángel Pérez Álvarez, que nos acompañó también en este chat, que yo les comento que seguirá abierto durante toda la semana para que puedan seguir participando y puedan seguir aportando y colaborando en este conocimiento de qué es el profesor y en los foros que están por venir, que van a ser realmente muy interesantes. Gracias, Rodrigo. Gracias, Marly. Gracias, encantado, muchísimas gracias. A todos los conectados. Encantado. Por supuesto. Muchísimas